Muchísimas gracias a la gente que ya está en sintonía a través de rcr750.com y los que van a plegarse a esa sintonía en diferido a través de nuestro canal en YouTube. Les recuerdo rcr750.com, rcr750 y Radio Caracas Radio, así nos pueden buscar también en YouTube. Bien, fíjense que ayer, cuando estábamos terminando el programa, salía un tema a colación que tenía que ver con lo de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, ¿no? Y la acusación ya formal que ha hecho un fiscal argentino por un caso de corrupción que compromete a Cristina Fernández. Pues yo leyendo un poco sobre el tema de Cristinita y pensando un poco en lo que ha significado no solamente la izquierda en Argentina, sino lo que ha significado esa izquierda que abanderó con su liderazgo Hugo Chávez en su momento. Y cuando en Argentina, por ejemplo, era presidente el esposo de Cristinita, Néstor Kirchner, que Dios lo tenga en la gloria y el diablo en la sartén, eh, yo no puedo dejar de pensar de verdad en lo ladrona que es la izquierda del Foro de Sao Paulo. Es una cosa increíble. O sea, a medida que se ha desarrollado este caso, que no es nuevo, hay gente que se había olvidado, esta es una causa judicial que tiene eh, ya casi 3 años abierta contra Cristina Fernández. De hecho, esto arrancó apenas cuando creo que venían las elecciones o ya había sido, acaba de ganar Alberto Fernández, el que es actualmente presidente, y por cierto, hijo bastardo en política de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner. Es increíble que esto pues haya salido a flote y no pase nada, ¿no? En la región. Y yo digo que el doble rasero, lo que llaman los gringos el doble estándar para evaluar a los políticos, es algo muy propio de nuestra región, ¿no? Cuando hay un presidente que es muy raro, ¿no? De derechas, que termina inmiscuido en algún escándalo que tiene que ver con corrupción, pues los medios magnifican esto. Pero si no es porque este fiscal el día de ayer, por ejemplo, le pone los puntos a las IES, le pone cantidades, y ya vamos a hablar de eso, a lo que había hecho Cristina Fernández, supuestamente, a través de su amiguete Lázaro Báez en Argentina, pues aquí pasa todo como si nada, y nos olvidamos de que Cristina Fernández ha sido una gran ladrona, de que el kirchnerismo en Argentina robó a manos llenas, de que el kirchnerismo que está gobernando en Argentina ha pasado liso todo este tiempo, que se fue a Néstor Kirchner al otro mundo y no pasó nada, o sea, nunca lo enjuiciaron, nunca le pusieron ningún tipo de medida judicial con respecto a lo que fue su gobierno, a todos los tratados con respecto al chavismo, o sea, pero basta, repito, basta que algún presidente que es disidente, porque ni siquiera son de derecha, lo peor es que no son ni siquiera de derecha. A veces son presidentes como Macri, que bueno, que dijo que iba a ser un gobierno de derecha y terminó congelando el dólar en Argentina, que iba a ser la alternancia al peronismo kirchnerista y terminó congelando el dólar al final de su gobierno, ¿no? Y buscándose un compañero de fórmula que era peronista también para buscar la reelección. Pero basta que un presidente de estos que no está inserto dentro de ese nefasto foro de Sao Paulo se resbale con una conchita de plátano y basta que eso ocurra para que al tipo lo fusilen, que tiene que estar bien fusilado, porque ladrón es ladrón, venga de donde venga, ¿no? Pero con estos, ni con el pétalo de una rosa. Bueno, para entrar un poquito en el detalle de lo que ha ocurrido en Argentina con Cristina Fernández, habría que decir que esto se remonta al gobierno de Cristina, pero ni siquiera allí, yo creo que más atrás, yo creo que cuando gobernaba Néstor Kirchner. Cuando gobernaba Néstor Kirchner hay un señor que se llama Lázaro Báez, que era prácticamente era creo que un empleado bancario, el tipo trabajaba en un banco en Santa Cruz, que es la provincia donde los Kirchner son fuertes. De hecho es el llamado bastión del kirchnerismo en Argentina. Y este tipo pasa milagrosamente, así como hemos visto, porque el mecanismo es parecido en Venezuela y en otros países. En Argentina es calcado al del nuevo rico venezolano, al del boliburgués. Este es como un boliburgués argentino. El tipo pasa de ser un empleado bancario que recibe 15 y último como sueldo a convertirse en un tipo que funda más o menos como 2 empresas. O sea, el tipo fundó empresas como, o sea, como si estaba coleccionando barajitas. Y todas estas empresas, la mayoría de ellas en el sector hotelero y en el sector de la construcción. Bueno, salen a licitación, supuestamente, porque una licitación es un concurso abierto donde hay varias propuestas para pues, solucionar un problema. Eh,
al que acuden empresas de la construcción y bueno, ponen allí sus precios y se supone que el Estado debe decidir entre cuál es la que presta el mejor servicio al menor costo. Ocurre que hay un tema de vialidad en Santa Cruz y entonces comienzan los contratos de unas empresas de Lázaro Báez que tenían meses de fundadas, de unas empresas nuevas, de un tipo que no sabía nada de construcción, de un tipo que además había de alguna manera iniciado su carrera, como le digo, como un empleado en el mundo bancario. Y este tipo comienza a adjudicarse todos los contratos de la materia de construcción en la provincia de Santa Cruz durante el gobierno de Kirchner, de Néstor, pero sobre todo en el gobierno de Cristina. Claro, a Néstor además no lo pueden juzgar ya porque Néstor está en el otro mundo. El tipo comienza a acaparar los contratos y el señor fiscal que habló el día de ayer, que le puso los puntos a las IES, como he dicho yo, al caso de Cristina Fernández, dice que si uno empieza a sumar los casos o las asignaciones de los contratos, más o menos se estima que Cristina Fernández, solo por el tema de la construcción en vialidad en Santa Cruz, habría desfalcado al equivalente, son como más de 5.000 millones de pesos argentinos. Pero el desfalco es por cerca, cuando uno lo lleva a dólares, de 1.000 millones de dólares. O sea, un millardito, pues, como decía Chávez. Dame un millardito. Eso solo en Santa Cruz y solo con Lázaro Báez en el tema de la construcción. No hay cómo explicar, repito, como una persona que es un empleado raso termina siendo jefe de empresas de construcción, que es una cosa que se supone entraña algún grado de experiencia para poderla desempeñar. Bueno, pero esa es la historia, más o menos. 1.000 millones de dólares se habría virlado Cristina Fernández en este lance, en esta vuelta. Y lo lamentable es que, claro, ¿cuál es la perspectiva de esto? Ahora la señora va a ser llevada a un juicio, el juicio se estima que va a comenzar a finales de este año. Ese es un juicio que se va a extender, eso no va a terminar aquí en diciembre ahorita, eso va a comenzar a finales de este año, pero se estima que podría extenderse varios años más. Y el problema con Cristina Fernández y lo que está pidiendo el fiscal de la inhabilitación perpetua es porque aún estando enjuiciada y no habiendo sentencia firme todavía, porque repito, es un juicio que se estima va a durar su tiempo, el año que viene hay elecciones en Argentina. Y lo peor del caso es que Cristina Fernández podría utilizar nuevamente la elección para optar ni siquiera a la presidencia o a la vicepresidencia, que es lo que tiene ahorita, porque ella se escondió detrás de Alberto Fernández y es vicepresidenta, aunque mucha gente no lo crea en Argentina, aunque ha pasado a un rol bastante discreto porque lo que está haciendo es disfrutar lo robado. Lo que podría pasar es que ella opte, y le va a ser muy fácil, porque sigue siendo un bastión kirchnerista, a una senaduría, por ejemplo, por Santa Cruz o por alguna de las regiones que el peronismo kirchnerista todavía sostiene. Y si ella obtiene, obviamente, este puesto público, no la van a poder condenar. O si la condenan, me imagino yo que eso no va a ser efectivo, ella no va a ir a la cárcel, ella cumpliría, no sé si arresto domiciliario. Yo creo, no conozco los intríngulis, por supuesto, de la legislación argentina, pero yo creo que ella ni siquiera cumpliría condena, ni siquiera en la casa, porque tendría lo que llaman el fuero parlamentario, en este caso, o el fuero de ser, en todo caso, un funcionario público, no sujeto de tener condenas, ¿no? Por este tipo de delitos. Entonces, además de la perspectiva es muy negra, ¿no? Para la justicia, que es donde uno dice, coño, la justicia no sirve ni cuando es justicia en estos casos. Porque lo más probable que ocurra es esto que les acabo de decir. La señora va a optar a algún cargo el año que viene, las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y bueno, aunque el kirchnerismo, lo más probable, yo creo que es casi 100% seguro que va a perder las elecciones, Fernández no levanta para la reelección y la derecha argentina se ha robustecido, se ha agarrado fuerza, sobre todo la moderada, esa de Macri, por cierto, pero está la de Milei también, que es interesante. Lo más probable es que no ganen las elecciones generales, pero ellos van a tener curules en el Congreso. Entonces, eso es lo que va a pasar. Y además está el tema de la edad, que Cristina Kirchner ya no es una muchachita, creo que está en los 70 o va a cumplir 70 años, entonces va a ser muy complicado que incluso por el tema etario ella sea llevada a una cárcel. Pero el escándalo está allí y lo que a mí me importa de todo esto, de lo que ha señalado la justicia, es que nuevamente sale a flote el tema, porque recuerden que el kirchnerismo es la degeneración de algo que ya es degenerado, que es el peronismo argentino. El peronismo argentino es el populismo exacerbado al 1000%. Es la apelación a un supuesto pueblo oprimido que unos tipos que son esclarecidos, venidos de
pues del pueblo llano, van a redimir a ese pueblo oprimido por las grandes oligarquías, por la derecha, por el imperialismo, tal. Esa es la expresión más o menos kirchnerista del peronismo, que como ustedes saben es el culmen de la demagogia en América Latina. O sea, yo creo que hay pocas corrientes, quizá el chavismo venezolano, que hayan logrado el nivel de demagogia que logró Juan Domingo Perón en Argentina. Bueno, pero el kirchnerismo es reflotar eso hacia la izquierda completa además, donde insertas a ese peronismo incluso en foros como el Foro de Sao Paulo y como el chavismo venezolano. Entonces, un movimiento que se supone es popular por todos los costados, que está llamado a no robar, porque lo que han robado al pueblo, lo que han expoliado al pueblo, son las oligarquías, son los sectores de las élites económicas en nuestros países de América Latina, y que tú estás llamado a combatir eso, pero que tú lo combates robándote $1.000 millones. Bueno, ustedes me dirán dónde están las cargas, en todo caso, en estas situaciones. Para mí es más que claro, y o sea, el desnudo de lo que significa el robo del kirchnerismo a la Argentina está más que claro. Y ojalá que esto signifique un escarmiento para la sociedad argentina y para que no voten más nunca por este tipo de ladrones, ¿no? Pero yo leía, por ejemplo, a Agustín Laje, que es un joven argentino muy prometedor en el tema del análisis político y económico, es un liberal argentino, y él decía, sí, hay algo así como un 70% de la población que sabe que Cristina es ladrona y lo condena, pero queda un 30%, que no es que no sepa que Cristina sea ladrona, hay un 30% de la población, y eso me llevó mucho a pensar como en la base del chavismo en Venezuela también. Él dice, hay un 30% que sigue sabiendo que Cristina es ladrona, pero aplaude eso. ¿Cuándo será el día que dejaremos nosotros como hispanoamericanos de estar aplaudiendo ladrones? En Venezuela nos surge eso también. Porque aquí quién no sabe que los chavistas son ladrones, y todavía hay gente que sabe que son ladrones, que es la mayoría de los chavistas de base, y siguen aplaudiendo eso. Bueno, aprendan argentinos y aprendan venezolanos sobre este tipo de casos. Vamos a ir al corte comercial y a la vuelta, como todos los martes, nuestro compromiso con los presos políticos y nuestra sección de presos políticos luego del corte comercial. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. La semana pasada hablábamos del caso del señor José Eloy Rivas,
El señor José Eloy Rivas, como ustedes sabrán, fue involucrado en todo este caso del dron en el año 2018. De hecho, está detenido desde agosto del año 2018. Y como ustedes mismos lo escucharon la semana pasada, de voz de su abogada, termina involucrado o señalado por supuestamente financiar el tema del dron cuando el señor José Eloy Rivas, lo que era un comerciante, estaba atendiendo su negocio, le llegó la DGCIN y por haber recibido unas transferencias provenientes de Colombia, entiendo yo, ya no los va a aclarar nuestro invitado el día de hoy, entonces dicen que esas transferencias eran para financiar el atentado contra Nicolás Maduro. Nosotros el día de hoy tenemos al hijo de José Eloy Rivas, a Edixson Rivas con nosotros. Edixson, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, feliz tarde. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Edixson, para comenzar por el principio, entendemos que cuando llega la DGCIN al comercio que ustedes tenían acá, entiendo en Caracas, no sé si era en Caracas, pero acá en Venezuela, llegan buscándote a ti, pero como tú no estabas, terminan llevándose a tu papá y entonces cuando le empiezan a dar vuelta a la historia y tal, lo que terminan es diciendo que tu papá en el negocio había recibido unas transferencias y tal, y ese es el elemento probatorio que termina usando el régimen para decir que ustedes estaban financiando el caso del dron. Más o menos, ¿podríamos explicarme cómo es que sucede todo esto, Edixson? Mira, para aclararte un poquito, al que estaban buscando era mi hermano, a Elvis Rivas, porque mi hermano constituyó una empresa con mi papá, José Eloy Rivas Díaz. Mi hermano era el dueño de esa empresa. Él tenía el 90%. Para constituir una empresa en Venezuela hace falta un socio. Entonces, bueno, él confió en mi papá y le dice que le dé esa facilidad para poder cumplir con el requisito y constituir esa empresa. Está en Electronic 327. Mi papá sencillamente tenía el 10%. Mi papá no tenía voto, no tenía firma en cuenta, él no aparecía en Banesco, él no aparecía en ninguno de los bancos de la empresa. Mi papá sencillamente en esa empresa era el mensajero. Yo trabajaba en esa empresa cuando vivíamos en Venezuela. Nosotros nos dedicamos a comercializar teléfonos celulares. Como tú bien dices, por unas transferencias. Nosotros, como todos sabemos, en Venezuela, para poder comprar mercancía afuera, tienes que comprar dólares para poderles pagar a tus proveedores. Pues nosotros compramos dólares y en una de esas transferencias nos mandaron a realizar unos pagos. Entre esos pagos había un pago en un hotel. Pero durante todo el juicio se demostró claramente el por qué se realizó ese pago. Y como tú bien dices, sencillamente por una transferencia, mi papá, que no aparece en Banesco, no es el dueño de la empresa, sencillamente tiene un 10% para constituir esa empresa, sencillamente por una transferencia, por unos cambios de dólares, lo detiene. Y no conforme con eso, durante todo el juicio, se demostró con pruebas, con documentos, se les dejó hasta fiscalía, se les dejó el teléfono donde llegaban las conversaciones. O sea, ellos chequearon el teléfono donde se realizaban las transacciones y allí claramente estaba el intercambio. ¿Sí me entiendes? Donde una persona nos manda a realizar un pago, o sea, nos mandó un CELE y nos manda a realizar unos pagos. Y nosotros le enviamos los captures, como cualquier transacción que puede realizar en Venezuela. Bueno, ellos cuando fueron a buscar a mi papá, no lo fueron a buscar a ninguna empresa, lo fueron a buscar a su casa un domingo como a las 7, 8 de la noche, cuando estaban celebrando el cumpleaños de mi madrastra. Ellos estaban ahí reunidos, compartiendo, celebrando el cumpleaños de Oyuki. Y bueno, fue el SEBIN y se lo llevaron detenido. Fueron preguntando por mi hermano, por Elvis Rivas, quien se iban a llevar a mi hermano, pero como no estaba, se iban a mi papá. Y bueno, Edixson, por curiosidad, ¿tu papá, tu hermano o tú militaban en algún partido político, estaban en actividades políticas en ese momento? Mira, en lo absoluto. Nosotros de verdad que nunca nos preguntamos cómo caímos en un tema político, porque nosotros sencillamente nos hemos dedicado a trabajar para mantener a nuestra familia, como todo ciudadano común. Nosotros ni pendientes. Ustedes son comerciantes, ustedes se dedicaban al comercio familiar. Exacto, nosotros somos comerciantes. El dueño de esta empresa era mi hermano. Mi papá trabajaba con nosotros, yo trabajaba para mi hermano, yo era sencillamente en esa empresa un vendedor. Y bueno, como cualquier ciudadano común en Venezuela que quiere echarle pichón a la vida, salir adelante, eso es lo que nos dedicábamos. Claro, Edixson, y para reiterar un poco lo que nos dijo la abogada la semana pasada, el único elemento probatorio que sale a la luz en el juicio, por ponerle un nombre, porque eso no es un juicio, eso es prácticamente pues una sentencia de antemano,
es el tema de unas transferencias. No hay más elementos probatorios en todo el juicio. Absolutamente más nada. Una transferencia que nosotros demostramos por qué se hizo esa transferencia durante todo el juicio. Mira, tan es así que la muchacha que trabaja con nosotros, la secretaria, ella, la que realizaba los pagos, primeramente un acercamiento con el fiscal, con Farid Mora, de parte de la abogada, Estefanía Miglorini. Ella conversó con él y quería demostrar de por qué mi papá estaba allí, de contarle por qué. Bueno, nosotros teníamos todas las pruebas, va la muchacha, va a fiscalía, obviamente aterrada, pero bueno, se enfrentó porque somos inocentes. Claro. Y ella sencillamente quería contar la historia. Entonces se le llevó el teléfono, se le llevó la fe de la persona que mandó a realizar el pago. O sea, se mandó todo, se les entregó todo al fiscal. El fiscal le realiza experticia a todas esas pruebas, comprueban de que todo eso es veraz y luego de que ellos tienen, o sea, de que Fiscalía, el departamento de experticia ahí en la Fiscalía realiza todo eso, esas pruebas que nosotros entregamos, ellos luego en el juicio, no recuerdo la fecha en este momento, pero en una de las audiencias, el mismo fiscal entregó todas esas pruebas al tribunal y se las hace llegar al juez y él mismo indica, con palabras textuales, entrego estas pruebas complementarias que exculpan a José Eloy Rivas Díaz. Fiscalía admite que las pruebas son válidas y que exculpan a tu papá, pero terminan sentenciándolo con las pruebas que dicen que es inocente. O sea, de verdad. Sí. O sea, nosotros sencillamente estábamos tranquilos porque primeramente nosotros queríamos demostrar la inocencia porque era la manera como que podíamos salir de ese problema, ¿cierto? Entregamos las pruebas, Fiscalía las admite, les realizan experticia, se entregan en el juicio, la juez las recibe. El mismo fiscal exculpa a mi papá. Entonces, o sea, nosotros sencillamente como familia conversamos que teníamos que esperar que terminara el juicio para que mi papá saliera en libertad, porque oye, durante todo este proceso, todo lo que había sucedido, nosotros sencillamente estábamos muy tranquilos. Muy tranquilos. Edison, pero en ese punto es importante. Ustedes no tienen, y no es un delito tener una preferencia política. Aquí los venezolanos tienen todo el derecho de estar en contra o a favor de Maduro. Eso está claro. Pero independientemente de eso, ustedes no estaban en eso, ustedes entregaron las pruebas. Ustedes no se han puesto a pensar en estos 4 años, me imagino que sí, pero ¿qué han pensado sobre por qué empecinarse con su papá o en este caso con tu hermano? ¿Por qué? ¿Quién habría hecho eso? Hermano, mira, nosotros tenemos esa misma pregunta, porque es que yo quisiera saber por qué. Nosotros nos preguntamos todos los días, ¿por qué? O sea, si mi papá fuera un objetivo político, si fuera un militar, alguien que les estorbara o alguien que les representara peligro, pues tal vez uno lo entendiera, porque bueno, de repente está metido en la política. Pero mira, mi papá, como lo dije en alguna otra entrevista, mi papá es el financista del terrorismo, de un magnicidio más pobre de la historia. Porque mi papá es un ciudadano de a pie, común que anda en metro, jubilado de la extinta Policía Metropolitana. Entonces, por favor, ¿qué poder económico puede tener mi papá para financiar ese hecho? O sea, y yo no entiendo por qué, aún ellos sabiendo que mi papá es inocente, yo quisiera saber por qué ellos aún no siguen manteniendo tras las rejas. O sea, mi papá es una persona de la tercera edad, mi papá tiene 64 años, trabajó toda su vida al Estado venezolano, como te dije, como policía de la Metropolitana. Y yo no entiendo por qué a esta altura de la vida mi papá tiene que estar viviendo en el rodeo donde no quiere estar, en vez de estar disfrutando de su familia, de sus nietos, de sus hijos y de su propia vida, porque es que el infierno que está viviendo mi papá no se lo merece, y más aún sabiendo todos ellos, te hablo de todos ellos, fiscalía, jueces, todos los que están en ese tribunal, yo incluso que hasta más allá, deben saber que mi papá es inocente. Y con todo y eso, sin alevosía alguna, lo condenan no solo a eso, sino a 20 años de prisión. Oye, hermano, eso es una cadena perpetua para mi papá. Claro, para una persona de tan avanzada edad. Tu papá tiene 64 años. ¿Cómo has vivido tú, porque tú estás en este momento fuera del país, estás en Colombia? ¿Cómo has vivido tú el tema de la prisión desde la distancia de tu papá? ¿Qué sabes de tu papá en términos de cómo está sobrellevando eso, además en el rodeo, que no debe ser fácil? ¿Qué has sabido de tu papá últimamente? Mira, nosotros lo que sabemos lo sabemos por nuestra madrastra. Mi madrastra ha sido nuestros ojos porque ella es la que nos ha comunicado todo referente a mi papá.
te hablo desde la primera visita en el DGCIN, que creo que fue la peor noticia que nosotros hemos podido recibido. O sea, ella nos contó que al ver a mi papá, primeramente estaba sumamente flaco, con la cabeza rapada, estaba ido. Y bueno, pues mi papá le contó todo lo que había vivido ahí durante sus 50 días. O sea, eso fueron golpes, torturas, contra un adulto y contra una persona inocente. Porque es que de paso, contra mi papá nunca existió alguna prueba contundente que dijera, mira, es que este señor está metido en ese problema, ni siquiera. Yo no entiendo o sea, tanta la inteligencia de los organismos de seguridad. Yo no entiendo cómo acusan a una persona que sencillamente no tiene nada en su contra. Claro. O sea, es sumamente complicado, sumamente fuerte conllevar todo esto. Claro. Edixon, le deseamos a tu papá la pronta y segura libertad, que se pueda reunir con tus hermanos, contigo mismo, con tus familiares, que pueda ver la luz del día nuevamente y bueno, y reiterarte que a través de este medio tienes una tribuna abierta para comunicarnos cualquier avance del caso que quieras comunicar, cualquier precisión que quieras hacer a la opinión pública. Tienes los micrófonos de RCR y así nos va disponible. Si quieres dar un mensaje final, tienes los micrófonos a disposición en este momento, Edixon. No, primeramente, muchas gracias a todos ustedes. De verdad que, pues sí, yo quisiera como que hacerle llegar a muchos que cuando se vean involucrados en un caso de esto, hay que denunciarlo, hay que alzar la voz, hay que decirlo, porque es que todos lastimosamente somos vulnerables y debemos apoyarnos y ser empáticos ante cualquier situación como esta. También Así con los es. mismos políticos que sencillamente se acuerdan entre ellos y hay personas inocentes que necesitan ser escuchadas. Así es, así es. Suscribo tu comentario. Gracias, Edixon. Era Edixon Rivas, hijo del preso político José Ramón Rivas, José Eloy Rivas, preso político del régimen de Nicolás Maduro. Nosotros tenemos que hacer el corte comercial y rapidito estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Hay dos cosas en el caso del día de hoy, un caso que ya es bastante especial para nosotros, que todos los martes estamos en estas lides de comunicarle al país pues que existe en Venezuela
una sistematización en el apresar personas que están en contra del régimen de Maduro y a veces personas que ni siquiera manifiestan políticamente su preferencia, sino que son simples venezolanos de a pie, que trabajan, que madrugan, que emprenden en el buen sentido del término, que están en Venezuela todavía frente a todas las dificultades que significa Venezuela, pero que el régimen los agarra mal parados, se enamora, como decimos nosotros en criollos, y pues los termina tirando en un calabozo a que pasen allí años y años y donde solo los recuerden lamentablemente sus esposas, sus hijos, sus hermanos, su mamá, su papá, y quién quita si el abogado en adición. Eso lamentablemente nos lleva a nosotros a pensar, o el caso del día de hoy nos lleva a nosotros a pensar dos cosas. Por una parte, y por eso se lo preguntaba a nuestro invitado, a Edison Rivas, el día de hoy, si el no ser políticamente activo en este país, el no estar inscrito en Acción Democrática, en Voluntad Popular, en Un Nuevo Tiempo, en COPEI, en Primero Justicia, no sé, cualquiera de estos partidos, en el partido de María Corina, 20, en cualquiera, si el no estar políticamente activo dentro del país significa automáticamente que usted está prevalido y que usted no está expuesto al riesgo de caer en una prisión política. Que uno tendería a pensar que sí, que aplicando esa máxima que se aplicaba ya en la anterior tiranía que tuvo Venezuela durante la década de los 50, cuando Pérez Jiménez, el que no se mete en política no le pasa nada. El que no se mete en política le va bien. Hay mucha gente que yo conozco incluso que me dice, no, yo lo que tengo es mi negocio, pues yo sin meterme en política porque así yo estoy bien. Bueno, cuidado, amigo, porque lamentablemente en la Venezuela de hoy nada está garantizado. Y el hecho de no meterse en política o de no salir en su Twitter o no salir usted en su Instagram diciendo que usted ama a Leopoldo López o que usted le encanta a María Corina o que usted está enamorada de Capriles o lo que sea, no le garantiza a usted que usted el día de mañana no tenga un funcionario de estos, policial, o de que ya no son ni policiales, son pretores del régimen, que vaya y se enamore de usted y lo involucre en un caso donde usted termina siendo financista de una conspiración que no existe. Y puede pasar. Y la demostración la hemos visto el día de hoy, con lo que nos ha relatado Edison Rivas sobre el caso de su padre. Eso por un lado. Entonces, esa premisa que no es nueva en la sociedad venezolana, esa de que mientras yo no me meto en política no me pasa nada, y yo lo que soy es empresario, yo lo que soy es comerciante. Bueno, el señor Rivas lo que era comerciante y circunstancial, porque ni siquiera era el dueño de la empresa, era uno más dentro de las empresas, uno de los trabajadores más de la empresa, que incluso lo incorporaron allí para finiquitar un documento, un requisito legal, donde se ameritaba que una persona acompañase el tema de la sociedad, porque ni siquiera es que es dueño de la empresa. Una empresa que termina involucrada en una trama donde, bueno, no, es la empresa la que está financiando el terrorismo y está financiando el atentado a Maduro. Eso por una parte, repito. Pero por la otra, a mí me parece sustancial el llamado que desde la valentía hace Edison Rivas. Porque Edison dice de manera muy importante que hay que denunciar. Porque me ha tocado, nos ha tocado al equipo de Y Así Nos Va, lidiar con gente que tiene presos políticos familiares de ellos. Y esa gente no quiere denunciar. Esa gente tiene temor, razonadamente, porque no estamos en un juego de carritos, no estamos aquí en un deporte infantil. Estamos aquí en una situación verdaderamente complicada. Y yo comprendo. Pero yo le tomo la palabra a Edison Rivas, que está viviendo esto y lo está viviendo más en carne viva que nadie en este momento, que a su papá le acaban de poner 20 años en una condena injusta, el régimen chavista. Que él dice, nos hemos dado cuenta, nos hemos percatado de que hay que denunciar, de que hay que decir las cosas, hay que ser, esta es una palabra clave que para mí es fundamental, sobre todo para la audiencia de este programa, los que son habituales y los que son circunstanciales, que llegan a veces y oyen nada más los martes o oyen los miércoles, o bueno, vienen una vez que otra a oír lo que decimos aquí. Hay que ser empáticos, porque mañana por ti, hoy por ti, mañana por mí. Y eso yo creo que es clave en la Venezuela que estamos viviendo.
Esa empatía que no puede ser solamente, y esto es un mensaje también al liderazgo político de este país, no es solamente a los compañeritos de partido, no es solamente a los presos de mi organización, no es solamente pelear por los 3 o 4 conocidos que yo tengo. No, es saber que mañana el preso político lamentablemente puede ser usted. Y repito, ya ni siquiera es a los dirigentes políticos, es a cualquier venezolano. Porque cuando no hay democracia, todos estamos expuestos. Y por eso es que yo incluso cuando a mí me dicen, bueno, ¿y a ti no te da miedo? Bueno, miedo nos tiene que dar a todos los venezolanos. Si es por eso, entonces yo me quedo amodorrado en mi casa y no hago nada, no digo nada, no ejerzo mi profesión, porque miedo, visto lo visto, tenemos que tener todos los venezolanos de salir para la calle y de que nos consigamos o un tipo de mal humor, o un tipo buscando real, o un tipo con ganas de poner a alguien preso para complacer a un jefe y para urdir una trama de conspiración donde no hay conspiraciones. Entonces, el miedo es generalizado, yo lo comprendo, pero también generalizada, Dios mediante, ojalá sea la empatía de este país, con algo que no es transitorio y que no es para leerlo en un portal de noticias cada vez que un portal de noticias se digna en hacer un trabajo especial sobre algo que se llama presos políticos y que existe en este país desde hace más de 10 años. Porque esto no es nuevo. Bueno, ¿qué les digo 10, 20? Porque recordemos que los primeros presos políticos de este país comenzaron cuando se montó la trama del puente Yaguno y de la avenida Baral y del 11 de abril. Y todavía están allí, por cierto. Y todos los días tenemos que recordarlos a los comisarios de una policía que ya ni existe, de la Policía Metropolitana. Algunos de ellos han cumplido condenas superiores a los 17 años de cárcel ya, que ya incluso por los propios beneficios procesales que tiene el sistema judicial venezolano, ya deberían estar en la calle, aún siendo inocentes, pero es que en el caso de ellos, injustamente inculpados en esos procesos, ya cumplieron la condena, ya están para estar en la calle, valga la redundancia, y no les han concedido lo que por ley les toca, lo que por ley chavista incluso le corresponde. Bueno, entonces yo pido que todos seamos empáticos. Yo me quedo con esa palabra, seamos empáticos frente a la situación de los presos políticos. Los presos políticos lo que ameritan, yo diría que es empatía, no olvido, porque lo peor que le puede pasar a un preso político es que lo olviden, y estamos seguros de que sus familiares jamás los van a olvidar, porque son su sangre, son su carne, pero que la ciudadanía también tiene que recordarlo y no repetición. Ojalá que más nunca nos pase esto, porque evidentemente el chavismo no va a durar toda una vida. Evidentemente el chavismo, aunque ellos crean que como lo creía Chávez, que ellos son inmortales, algún día se acabarán. Y ojalá que a nosotros este episodio oscuro, como ya los hemos tenido en el pasado, porque tiranías Venezuela ha tenido varias y presos políticos ha tenido en cantidad desde la época en que los conformamos como nación, después de 1830. Pero cuando Gómez, cuando Pérez Jiménez, cuando Guzmán, independientemente. Pero ojalá que Venezuela no tenga que hablar en futuro o en el futuro otra vez de una serie de presos políticos que hemos vivido repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y ojalá que los que hoy están presos mañana estén libres. Eso es el voto que hacemos nosotros desde acá todos los martes en Radio Caracas Radio en general y en Y Así Nos Va en específico. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo.
tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va. Cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. Mensajes de la audiencia a través de nuestro chat en YouTube. Recuerden que estamos en RCR 750, nos buscas así en YouTube y en vivo. El programa sale a través de rcr750.com, rcr750.com, ahí estamos en vivo. Una persona que se hace llamar Jesús Bonito, bonito el apellido. Una pregunta: ¿cómo puedes hablar tan abiertamente así? Se supone que no hay libertad de prensa, ¿no es un riesgo? Bueno, Jesús Bonito, tú que eres chavista, te voy a recordar algo, porque los chavistas tienen mala memoria y a veces uno duda que incluso tengan cerebro. O sea, la memoria obviamente está afectada, porque si no, no fuese chavista. El caso es que esta emisora valiente, combativa, en la que yo tengo el honor de trabajar, fue cerrada por el régimen que tú defiendes. Esta emisora tiene ya un par de años cerrada. Lamentablemente, cerrada, repito, por el régimen, pero lamentablemente para ustedes, nosotros hemos seguido por un mecanismo que el chavismo no ha podido controlar y no lo puede controlar porque seguimos por YouTube. Esa es la única explicación del por qué esta emisora sigue al aire, porque nosotros no nos hemos conformado con que nos sacaran del aire. Pero los ataques a la prensa, a la libertad de expresión, no son un cuento de camino. Quien mejor está para atestiguar que eso existe es esta emisora. Y lo otro de que no es un riesgo, bueno, si tú me estás amenazando, dímelo más directamente, porque yo me imagino que tú lo que quieres es lanzarme una amenaza velada. Entonces dímelo más directamente y listo. Por acá tenemos más mensajes que dice Antonio Conde, por ejemplo: ¿de qué vale la denuncia en un país donde no hay organismos que hagan cumplir la justicia? Y yo empatizo un poco con esta idea, porque efectivamente uno siente que denuncias y no pasa nada. Bueno, ya habrá oportunidad, Antonio. Ya habrá oportunidad. Y yo sé que eso de ya habrá oportunidad suena en infinitivo, suena odioso, pero los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y esto también es una repetición, pero al ser una repetición, no deja de ser una verdad. Y si no se formula, lamentablemente, si no se formula con pelos y señales cuáles son las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se han hecho en este país en los últimos 20 años, pues no puede haber esperanza futura de que esos delincuentes que acabaron con todo un país van a ser sentados en el banquillo de la justicia internacional algún día, por mucho que eso demore, por muy trabajoso que eso sea, pero así sea, para que la justicia internacional en su momento, cuando haya espacio y cuando haya tiempo, eso sea abordado. Bueno, así sea para eso. Entonces, yo sé los riesgos y yo aquí en modo alguno me puedo sentar desde mi, digamos, relativa comodidad de no tener afortunadamente a ningún familiar, amigo o cercano en situación de prisión política. Yo no me puedo poner automáticamente a emplazar a la gente: mira, no, y tú eres esto y tú eres otro si tú no denuncias. Pero lo que nosotros hemos constatado acá, y ya son varios años en esto, lamentablemente, quisiéramos borrar esta sección, que quizá la única sección fija que tenemos nosotros en el programa, oye, desde yo creo que ya además hace 6 o 7 años. Es la única que ha durado tanto tiempo, la quisiéramos borrar, pero lamentablemente la rutina que hemos desarrollado en esto nos ha permitido evidenciar un poco el hecho de que los casos que logran tener al final del túnel algún tipo de resolución es porque los familiares se montaron en la denuncia. Porque la peor arma que tiene el régimen contra un preso político es la no divulgación de esa prisión política, es el silencio. Lamentablemente, que yo comprendo el miedo, repito, es una cosa complicada, pero nosotros hemos podido de alguna manera constatar que los casos que generalmente terminan en la excarcelación del preso político, que es lo que el preso quiere y la familia quiere, es porque la familia, bueno, con aprehensiones, con todo el tema de los temores que eso entraña, denunció y dijo: mira, está mi familiar preso y le están haciendo esto y le están haciendo lo otro, y eso no es justo. Entonces, bueno, por acá nos dice Darwin Marrufo: abrazo solidario. Gracias, Darwin.
Saludos desde Buenos Aires, Argentina, dice Orángel Lugo. Saludos, Betty Soto. Saludos, Ingrid Ramírez. El silencio nos hace cómplices, hay que denunciar. Claro, yo lo digo, o sea, para mí es complicado porque yo no sé lo que es tener una persona cercana en esta situación y debe ser muy complicado. Pero repito, el mensaje de valentía o de coraje que yo les puedo enviar es que independientemente de todo, en la mayoría de los casos, son más las probabilidades que hay de resolver poniendo a la luz de la opinión pública las satrapías que están haciendo con los familiares en las cárceles que dejándolo en el anonimato. Es lo que nosotros hemos constatado, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Bueno, porque el poder de la voz y de la opinión pública parece que todavía pesa en algunas esferas. Y bueno, y recuerden que independientemente de todo, si hay una misión de la ONU que en teoría está vigilando esto, está el tema de la Corte Penal Internacional, que a veces los sentimos muy lejanos y tenemos razón en sentirlos lejanos porque son mecanismos no oportunos en el sentido de que no actúan en los tiempos que se merecen actuar, de que son mecanismos que a veces como que se trancan, mecanismos muy burocráticos donde entonces agotan etapas con el régimen de Maduro y tal. Pero bueno, es lo que básicamente tenemos para tratar de exponer estos casos. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Luis Amaya, saludos de Coral Springs en la Florida. Saludos, Neomar, sigue adelante, gracias. Jack Albaquian, saludos, Neomar. Algún día los libres serán los presos y los presos serán libres. Bendiciones a todos. Me gusta eso bastante. Rafael Evans, lo que no debemos es olvidar y perdonar todo lo que hacen estos delincuentes izquierdistas o seguirá el bucle en sus atrocidades. José Alejandro Mendoza, buen día, Neomar y audiencia. Los traidores tampoco prescriben. Todos los de la falsa oposición venezolana también pasarán por el filo de la justicia al haber sido colaboradores de primer orden en todo esto, añado yo. Ricardo, Neomar, si los dinosaurios fuesen latinos, votarían por un meteorito. Bueno, eso es ya un poco catastrófico, pero hay gente que tiene sus opiniones. A ver, ¿quién más por acá? Tamariz, siempre Tamariz López, pendiente. Carmen Gregory dice, te felicito, Neomar, por el análisis que acabas de hacer. Dios lo bendiga, gracias, amén. Ginson Moltilva, que es chavista seguro también, porque es de esta gente, esto es una imbecilidad realmente, pero con esta imbecilidad como colofón nos va. ¿Daniel Lara todavía trabaja en este programa o no? Mira, imbécil, porque no te puedo decir otra cosa. Daniel Lara apenas ha faltado un día al programa. Daniel estaba el viernes con nosotros y hemos ya dicho sobreabundantemente, reiteradamente, que iba a estar fuera un par de días, probablemente quizás hasta el viernes. Pero eso de, ay, no, voy a decir que Daniel no está en el programa porque Daniel se fue, porque, por favor, dirían los argentinos. Nos vamos por el día de hoy. Gracias a todos por los que han estado, por haber estado allí. Muchísimas gracias. Como siempre, les pedimos que por favor nos acompañen de nueva cuenta mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Dios mediante. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASINOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM.